¿Qué otra persona? Yo, sí. Pues tengo, ok, no es una pregunta, es una, pues como una intervención respecto a la cátedra. Mi nombre es Mónica López, soy docente del programa de psicología de la Universidad Libre y celebro inmensamente este espacio de reflexión respecto a este tema. Celebro que se haya dedicado el espacio de la cátedra, que es un espacio que viene sucediendo desde hace unos años atrás alrededor del tema de lo que será, desde mi punto de vista, la construcción de paz en el país, más que el asunto del posconflicto. Creo que es la oportunidad para que, como en la presentación de la cátedra lo dice, fortalecer las redes académicas. Creo que es una oportunidad para que los programas de psicología de la región se conozcan, se acerquen, trabajen en equipo, piensen la psicología en equipo. Las circunstancias dan para que trascendamos la institucionalidad y pensemos en región como lo plantea la cátedra, y que asimismo los estudiantes aprovechen este espacio para conocerse, para acercarse, para trascender los linderos y las fronteras de la institucionalidad y pensarse como futuros profesionales de la psicología. Y trabajemos en comunidad, que es lo que básicamente ha sido muy difícil hasta ahora, y lo que pues nos traduce eso es una situación de conflicto armado de tantos años. Como lo decía, considero que el asunto a tratar es un asunto de construcción de paz. La finalización del conflicto es una etapa de eso. Cuando hablamos de la finalización del conflicto no hablamos estrictamente de la conquista de la paz en el país, porque con el conflicto han venido otro tipo de dinámicas sociales, se han asumido otros comportamientos por parte de nosotros como ciudadanos que han conllevado a desencadenar otro tipo de problemáticas. El que no tengamos conflicto armado en el país hace que se agudicen otras situaciones sociales que hacen un llamado urgente a la psicología. Ayer leía un artículo que pone a la psicología como una de las profesiones más importantes en este momento, ¿sí? Más prometedoras. Entonces pensaba cuando mi papá me decía que no estudiara psicología porque no iba a poder subsistir. Lo tenía al lado y le hice el reproche, y le dije: hoy en día parece que las cosas han cambiado. Entonces creo que hay que aprovechar este tipo de espacios para que finalmente nos contextualicemos, como lo decía el profesor, nos asumamos como sujetos políticos, asumamos que nuestra profesión implica acciones de orden político. No podemos seguir titulando estudiantes de psicología que no conozcan la realidad del país, que no conozcan lo que acontece en el país. No podemos seguir avanzando en ese desconocimiento, en la pasividad respecto a la utilización de los mecanismos de participación que tenemos, trabajando sobre el miedo y los temores que esta historia de tantos años pues finalmente nos han traído, que son naturales y legítimos, pero que hay que comenzar de una vez a enfrentar. Así que pues es la invitación para que participen, para que las personas que no pueden asistir nosotros las convoquemos. Ya me dijeron me reportaron que la transmisión está excelente, entonces pues eso quiere decir que podemos invitar a muchas más personas para que puedan hacer parte de este espacio y finalmente que de aquí resulte una agenda programática académica interesante para lo que nos viene. Gracias. A usted, profesora. Allí hay otra. Hacia allá atrás hay una persona que quiere Vamos a intervenir. tener la oportunidad de escuchar el trabajo de la profesora Mónica López Santamaría el día 12 de abril, que ella precisamente nos va a hablar de este papel del psicólogo en los procesos de reintegración económica de la población en proceso de reintegración. Si me permiten, voy a leer una pregunta que nos llega de la Universidad de Manizales. Y luego hay otra pregunta, ¿cierto? Hay otras dos preguntas. Bueno, entonces aquí
Pregunta Viviana Ramírez de la Universidad de Manizales. ¿Hay momentos coyunturales específicos que impulsaron los estudios de memoria histórica que han emergido en los últimos años en nuestro país? Habla de momentos coyunturales específicos que dieron origen a los estudios de memoria histórica. Comentamos esa entonces, si alguien igualmente, pues este es un escenario de discusión abierta, es decir, no quiero tener la responsabilidad de tener que asumir bueno, frente a ello, lo que puedo plantear en este momento tiene que ver con el hecho de que efectivamente el momento histórico que propicia la referencia a la memoria histórica en este momento en el país tiene que ver con la implementación de la justicia transicional en el marco, digamos, de los procesos de paz últimos en el país, y cuando hago referencia particularmente al de la Ley de Justicia y Paz, ¿sí? Como en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la fórmula que legal utilizada para, digamos, para negociar con los grupos paramilitares fue la justicia transicional. Y en la justicia transicional, bueno, con todas las críticas bien habidas, entre otras cosas, por parte de muchos académicos alrededor, digamos, de lo que ha significado, digamos, los fracasos de la Ley de Justicia y Paz y el proceso, digamos, de desmovilización de los grupos paramilitares. No obstante esas críticas, me parece importante hacer claridad respecto de que pese a ello, pese a, digamos, al silenciamiento de la verdad por parte de las personas que fueron extraditadas a los Estados Unidos, pese a la impunidad en términos, digamos, del juzgamiento de los excombatientes de los grupos paramilitares. Recuerden que máximo 8 años de cárcel, mínimo 5, que por estos días ya van a estar saliendo de las cárceles. Pese a esas críticas, y como les decía ahorita, me parece que señalan cosas importantes a tener en cuenta en este proceso que se esté desarrollando en la actualidad. No obstante ello, me parece que el haber adoptado el mecanismo de justicia transicional permite o da lugar a los ejercicios de memoria. Es decir, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, que son los principios de la justicia transicional, digamos, nos ubican en términos, digamos, de la verdad, particularmente a la necesidad de hacer memoria, a la necesidad de reconstruir los hechos históricos que han sido las causas del conflicto colombiano, y de los cuales tenemos una versión de la historia oficial, ¿no es cierto? Hay un poco haciendo referencia al texto que les envié de Pierre Nora sobre la historia como la versión propiamente, digamos, oficial de los hechos, y la memoria como la versión particular, singular. En ese sentido, los ejercicios de memoria histórica lo que pretenden es eso, es tener la posibilidad de que las comunidades y la sociedad tengan espacios donde puedan contar su verdad del conflicto y de los hechos de victimización. Ese, digamos, que es un referente, digamos, de momento histórico que permitió el emerger, digamos, de estas reflexiones alrededor digamos, de la referencia o la apelación a la memoria y a los procesos de historización del conflicto. Por otro lado, en el documento con el cual les presentamos la cátedra, y a propósito, digamos, del último componente, hay una referencia al Centro de Memoria Histórica en el que se creó en el país, y cómo el grupo del Centro de Memoria Histórica, en un principio grupo de Memoria Histórica, se planteó la posibilidad y la tarea
de hacer memoria histórica de lo que ellos llamaron casos emblemáticos del conflicto colombiano, ¿sí? Y casos emblemáticos que nos refieren o que digamos nos reflejan las situaciones en las que determinados sectores y determinadas situaciones han tenido lugar en el conflicto. Por ejemplo, la afrenta que significó para la justicia la masacre de La Rochela, de los investigadores de la Fiscalía que fueron asesinados por grupos paramilitares, y cómo eso es un caso emblemático de la afrenta del conflicto armado a la justicia. Cómo la masacre de Trujillo, lo plantea el Grupo de Memoria Histórica, es un caso emblemático también de la participación conjunta de grupos de paramilitares con la fuerza pública para, digamos, generar, digamos, las situaciones de victimización que ocurrieron en la masacre de Trujillo. Como la masacre de Vallaportete, otro caso emblemático que plantea el Grupo de Memoria Histórica, refleja la situación de la mujer en la guerra, ¿sí? Es decir, allí hay, en el Grupo de Memoria Histórica, digamos, hay unas referencias interesantes a cómo el grupo se ha pensado esta apelación a la memoria histórica desde lo que ellos llamaron en un principio casos emblemáticos, a partir de los cuales, entre otras cosas, fueron construyendo y tejiendo el documento que en marzo de este año se publicó y que da cuenta, digamos, de las condiciones en que se ha venido desarrollando el conflicto colombiano, y del cual también documento de más de 600 páginas, de las cuales les envié un capítulo a la cátedra, y que tiene que ver efectivamente como el capítulo 2, que es el de las causas del conflicto colombiano. Parece que son dos referencias al porqué de la memoria en este momento, digamos, histórico en el país. Profesor Neilo, bueno, igual esta es nuestra primera sesión de la cátedra y estamos ajustando la metodología, pues la idea es, digamos, que tenemos cupo en Renata hasta la 1 de la tarde, pero pues la idea es respetar el horario. Y como bueno, nos quedan 15 minutos, digamos, hay dos cosas que son importantes. Una, bueno, la participación del auditorio, y otra, dar, digamos, como toda la importancia a la gente que se está conectando en las diferentes regiones. Entonces hay otras preguntas, intervenciones de Barranca, pero aquí también hay dos preguntas. Entonces lo que propongo es que hagamos una ronda de preguntas. Usted nos ayuda tomando nota allí para poder alcanzar, digamos, a escuchar estas diferentes voces, tanto presenciales como virtuales. Y nos dices de dónde, tu nombre y de qué universidad vienes. Bueno, muy buenos días, soy Francisco Restrepo de la Universidad Libre. Bueno, el tema que quiero tocar es respecto a mis expectativas. Veo que, digamos, hacemos mucha referencia, no tanto expectativas de solo la cátedra, sino tanto del auditorio como tal. Veo que se hace mucho énfasis en cuanto a las masacres cometidas por grupos paramilitares y demás. Pero también quisiera como un poco más de imparcialidad, ya que estamos hablando de muchas víctimas, tanto del lado de paramilitares como grupos subversivos que a través del tiempo se volvieron en terroristas. También quisiera como imparcialidad, yo sé que muchos son o de un lado o político o con unas ideologías políticas, pero entonces la expectativa es que con ese hecho estemos aquí para plantear las diferentes opiniones y llegar a ese pluralismo político del que referías al principio, de que aún no se está viendo de una forma muy bien planteada. Se tiene como todavía la segregación del lado opositor, pero entonces también tenemos que tener en cuenta que las víctimas han sido de parte y parte. Y la expectativa con el auditorio en sí es que todos los que trabajemos aquí o estudiemos tanto psicología como carreras respecto a esta cátedra, no veamos con mucha imparcialidad, no del lado de algún tipo político, sino por el lado de la verdad y la búsqueda de soluciones con programas que ayuden a la verdadera solución de estos conflictos en Colombia. Muchas gracias. Muy bien, a ti, muchas gracias. Bien, recogemos otras 3 preguntas de por aquí.
Buenos días, mi nombre es Diana Álvarez, soy de la Universidad Libre y voy a hacer una pregunta. Usted ahorita estaba pues planteando la idea de una reflexión nacional para la solución de conflictos de forma pacífica. Entonces yo quería saber cómo las ideas que tiene usted respecto de cómo solucionarlo. Bueno, más que una pregunta, pues es como el agradecimiento y como tratar de hacer la reflexión, de pronto parte de lo que tú hablabas, Nel. Claudia Palacios, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. A ver, es importante este tema porque me parece que sufría una agonía cuando se empezó a rumorar por debajo de la mesa que venía un proceso de conversaciones, de diálogos de posible paz. ¿Por qué la agonía? Porque no estamos preparados para entender qué es ese proceso de paz. Ha sido muy difícil para Colombia y su población entender qué es un proceso de diálogo, de paz, pues por los anteriores fracasos que hemos tenido, y menos estamos preparados para después. Entonces es importante eso porque a nivel de Europa conocen más de nuestro conflicto, tanto armado, social y político, que ni nosotros mismos. Por eso el terror que se le ocurrió a muchísima gente cuando se dieron cuenta que en las guerrillas había una guerrillera que viene de otro país, estudiada, con todas las comodidades, se decían, ¿pero cómo? Obvio, allá estudian más sobre nuestro conflicto que ni nosotros mismos. Entonces tener estos espacios de hablar de la memoria, cuando todos y todas somos igual de víctimas y hoy somos igual de responsables de hacer parte de esta reparación y de este proceso de reconstruir un país nuevamente y hablar desde una paz con justicia social, porque no podemos hablar de paz si no hay justicia, como lo decía la profesora hace un momento. La paz no es solamente el conflicto armado que viven en algunas comunidades, vivimos el conflicto armado urbano, vivimos el conflicto de la indiferencia y sin dejar atrás que el conflicto a nivel histórico está transversado por el patriarcado, donde las mujeres estamos siendo utilizadas como botín y como arma de guerra. Entonces es esa parte de recoger toda esa memoria y darnos cuenta qué nos trae y qué nos convoca hoy aquí a algunos profesionales para que nos sensibilice y saber cuál es la responsabilidad durante este proceso y después, porque va a ser más difícil cuando se dejen las armas aparentemente. Lo hablaba contigo hace un momento, desde que iniciara esto, es más difícil porque ya hay una memoria de dolor. Gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Una pregunta más por allí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Julián Maya, soy egresado de la Universidad del Valle y en mí tuvo pues resonancia en mi pensamiento un tema que se trató en su conferencia y es respecto a la democratización y a la politización. Y me hacía la pregunta, dado que mi trabajo de grado pues para optar al título de psicólogo lo hice en el marco de la construcción del Manual de Convivencia para el municipio de Candelaria, que es uno de los temas que vamos a tener como ponencia en la cátedra Mercedes Rodrigo, y lo hice orientado al tema de las representaciones sociales frente a la participación ciudadana. Y pues encontró un resultado que creo que puede generalizarse a nivel del país, y es que pues la gente ya está muy desacostumbrada y le tiene hastío al tema de la política, al tema de los políticos y al tema de la participación ciudadana. Y precisamente porque la política y la forma de hacer política de los años 80 y de principios de esto que llamamos el conflicto, fue precisamente lo que generó el conflicto armado en Colombia, o uno de los factores principales. Entonces, mi pregunta allí, mi duda y mi incertidumbre está orientada a cómo lograr esa democratización y esa politización de los ciudadanos, cuando los ciudadanos pues concebimos que esa forma sucia de hacer política pues fue la que desencadenó el conflicto, y ahorita pues yo lo veo que es así, pero es muy difícil que los ciudadanos caigan en cuenta que es precisamente hacer buena política la que nos va a llevar quizás que sea una de las formas de generar una vía del posconflicto, de la reconciliación y de la paz. Entonces pues me queda esa duda y esa incertidumbre de cómo lograr esa democratización, cómo lograr esa politización y esa concientización de los ciudadanos
de que el camino de la participación ciudadana y que el camino del ejercicio político, de entender la política y de inmiscuirse en la política, pues es una de las cosas que tenemos que hacer en esta construcción de paz. Muchas gracias. Bien, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces yo, bueno, antes de darle la palabra al profesor Neil, leemos las 3 preguntas que tenemos, Johan, o ya son más. Bueno, preguntan desde la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barranca Bermeja. Bueno, en primer lugar agradecen por la cátedra y dicen que su territorio que ha sido bastantemente golpeado por la violencia. El mismo usuario, que es Moni2593, dice: nos parece muy completa la cátedra y me gustaría saber cómo la propuesta frente a la reparación. De la misma universidad, la usuaria Andrea Berbaza pregunta: ¿cuál es la directriz de la intervención psicológica con víctimas del conflicto armado? Y el usuario Jairo Hernández pregunta: bueno, buen día, sería importante escuchar la experiencia del documento